Buenos días, mi nombre es Henry Valdés, soy el número 41. El día de hoy en esta clase de antropología le voy a exponer sobre el etnocentrismo, relativismo cultural y derechos humanos. El etnocentrismo es la tendencia a considerar la cultura propia como superior y a utilizar los estándares y valores propios para juzgar a los extranjeros. El etnocentrismo se atestigua cuando la gente considera que sus creencias culturales propias son más veraces, más adecuadas o más morales a las de los demás grupos. Sin embargo, es fundamental para la antropología como estudio de la diversidad humana el hecho de que lo ajeno puede ser normal. La diversidad cultural pone en entredicho el etnocentrismo. Los antropólogos han mostrado todo tipo de razones para la práctica que no son familiares. Una meta de la antropología es mostrar el valor de lo diferente. De acuerdo con una idea conocida como relativismo cultural, es inadecuado usar estándares externos para juzgar el comportamiento de una sociedad dada. Tal comportamiento debe evaluarse en el contexto de la cultura en la que ocurre. Los antropólogos emplean el relativismo cultural no como una creencia moral, sino como una postura metodológica cuya finalidad es extender por completo otra cultura y cómo su gente ve las cosas, qué los motiva, en qué piensan cuando hacen tales cosas. Dicho enfoque no impide realizar juicios morales. No voy a decir de nuevo esa parte. De acuerdo con una idea conocida como relativismo cultural, es inadecuado usar estándares externos para juzgar el comportamiento de una sociedad dada. Tal comportamiento debe evaluarse en el contexto de la cultura en la que ocurre. Los antropólogos emplean el relativismo cultural no como una creencia moral, sino como una postura metodológica cuya finalidad es entender por completo otra cultura y cómo su gente ve las cosas, qué los motiva, en qué piensan cuando hacen tales cosas. Dicho enfoque no impide realizar juicios morales. La idea de los derechos humanos invoca un reino de justicia y moralidad que trasciende y es superior a países, culturas y religiones particulares. Los derechos humanos por lo general se refieren a las garantías que tienen las personas por el solo hecho de serlo, e incluyen el derecho a hablar con libertad, a manifestar creencias religiosas sin persecuciones, a no ser asesinados, lastimados, esclavizados o encarcelados. Tales derechos no son leyes ordinarias que gobiernos particulares elaboren y apliquen. Los derechos humanos son inalienables, es decir, las naciones no pueden limitarlos o extinguirlos. También son internacionales, mayores que y superiores a las naciones y las culturas individuales. Junto al movimiento de derechos humanos ha surgido una conciencia sobre la necesidad de preservar los derechos culturales, a diferencia de los derechos humanos. Los derechos culturales se conceden no a los individuos, sino a los grupos, incluidos indígenas y minorías religiosas y étnicas. Los derechos culturales incluyen la capacidad a un grupo para criar a sus hijos, como lo hicieron sus ancestros, a continuar con su idioma y a no ser privados de su base económica por la nación en la que se encuentren. Muchos países han firmado pactos que recomiendan para la minoría cultural dentro de las naciones derechos como la autodeterminación, cierto grado de regulación doméstica y el derecho a la práctica religiosa y el derecho a practicar la religión, la cultura y el idioma del grupo. Las ideas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual indígena surgió con la intención de conservar la base cultural de cada sociedad, sus creencias y principios fundamentales. Los derechos de propiedad intelectual se reafirman con un derecho
Los derechos de propiedad intelectual se afirman como un derecho cultural y permiten a los grupos indígenas el control de su conocimiento colectivo y sus aplicaciones. ¿Qué se puede hacer cuando los derechos culturales interfieren con los derechos humanos? La antropología, como el estudio científico de la diversidad humana, debe luchar por presentar explicaciones precisas de los fenómenos culturales. La mayoría de los etnógrafos tratan de ser objetivos, precisos y sensibles al indagar sobre otras culturas. Sin embargo, la objetividad, la sensibilidad y una perspectiva transcultural no implica que los antropólogos deban ignorar los estándares internacionales de justicia y moralidad. Los antropólogos no tienen que aprobar costumbres como el infanticidio, el canibalismo y la tortura para registrar su existencia y determinar sus causas y las motivaciones detrás de ellas. Cada antropólogo posee opciones acerca de dónde realiza su trabajo de campo. El choque de cultura se refiere al conjunto de sentimientos que se presentan al estar en un escenario extranjero y las reacciones que resultan de ello. Se trata de un extraño sentimiento de alineación. Es escalofriante hallarse de pronto sin alguna de las señales más ordinarias, triviales de la cultura propia. En conclusión de los temas tratados, podemos resumir: el etnocentrismo describe el juicio a otras culturas con el uso de los estándares culturales propios. El relativismo cultural, que los antropólogos pueden usar como una posición metodológica más que una postura moral, en la idea de evitar el uso de estándares exteriores para juzgar el comportamiento de una sociedad dada. Los derechos humanos se basan en la justicia y en la moralidad por encima de países, culturas y religiones particulares. Los derechos culturales son propios de religiones y minorías étnicas y sociedades indígenas, y los derechos de propiedad intelectual se refieren al conocimiento colectivo de un grupo indígena y sus aplicaciones. La cultura Macao es una cultura indoamericana considerada independiente que se dedicaba anteriormente a la cacería de ballenas grises. Entonces fue considerado ilegal, luchó mediante los tribunales durante años para conseguir ese permiso para volver a cazar esa ballena gris, que al principio se consideraba en peligro de extinción. Luego se pudo recuperar. Y donde se crea el choque cultural es que en Alaska hay otros grupos indígenas indoamericanos que sí tienen ese permiso para cazar, porque las ballenas es el único sustento que tiene este grupo étnico para subsistir. Entonces los Macá realizan la cacería de ballenas como una ceremonia de su pueblo, como una ceremonia cultural de su pueblo que realizan durante décadas sus ancestros, pero también lo ven por el hecho de ya no poder cazar ballenas, han podido experimentar nuevas facetas que ellos se habían alejado, como la danza, el arte, la música, las obras artesanales. Y es por esto que se crea el choque cultural de la tribu Macá. Hasta aquí nuestra exposición, gracias por su atención.